Muy buenos días, tardes o noche. Mi nombre es Julio Rodríguez, estudiante de tercer año de Medicina de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Mi profesora es la doctora Yoneira Perdomo. Hoy les voy a hablar sobre la terminología de epictaxis o sangrado nasal. La epictaxis o el sangrado nasal no es más que una ruptura de capilares en la membrana del mucoso nasal. Comúnmente tiende a ocurrir en el tabique nasal anterior, en esta área especial llamada área de Kieselbach, desde el septo nasal, y comúnmente este sangrado se tiende a exteriorizar. Esta ruptura de los capilares, este sangrado, puede ser espontáneas o traumáticas. La gran mayoría son traumáticas. Estas rupturas de estos capilares en el 60% de los casos son en niños menores de 10 años o en personas mayores de 50 años. Con respecto a los niños depende mucho de su fragilidad capilar. En cambio, con los adultos es mayor frecuente en hombres que en mujeres, pero depende mucho del desarrollo de la arteriosclerosis y de la hipertensión arterial. Hablando un poco de los tipos de epictaxis, depende mucho del área donde se esté sangrando. El área de Kieselbach es una zona muy vascularizada donde ocurre la mayor incidencia de dos casos, es en el 90% de los casos. De él llegan ramificaciones de la arteria nasal lateral posterior y de la arteria septal. Ambas arterias son ramas terminales de la arteria esfenopalatina, que a su vez es la rama o una de las ramas terminales de la arteria maxilar. El otro lecho donde ocurren los sangrados es en el área de Woodruff, que es un plexo venoso localizado en la parte posterior del meato inferior. En la imagen se pueden apreciar dónde están ubicados cada plexo, señalados con el círculo azul. En este plexo venoso o el área de Woodruff, los sangrados son menos frecuentes, pero tienden a ser más prolongados y más difíciles de tratar. Estos tienden a ocasionar a que la sangre vaya hacia la faringe y sea deglutida. Las causas de la epictaxis son muchas, hay muchas, pero se pueden clasificar en por dos factores principales, que son los factores locales y los factores sistémicos. Los factores locales tienden a provocar cambios en el funcionamiento normal de la propia mucosa nasal. Entre estos son las deformidades anatómicas, como por ejemplo en el tabique desviado, en la inhalación de productos químicos, como por ejemplo pintura, gasolina, disolvente, amoníacos y ácidos, o reacciones inflamatorias hacia polen. Estos cambios tienden a irritar la mucosa y tienden a haber cambios en el flujo normal de aire y exponen a esta mucosa a un aire bien turbulento y a patógenos irritantes. Siguiendo las causas por factores locales, tenemos la resequedad en ambientes mal ventilados, ya lo dije. Cuerpos extraños, puede categorizarse también como puerco extraño en la propia uña, porque al rascarse puede irritar la propia mucosa, ocasionando un sangrado. Tumores en fosas nasales, la cirugía, traumas, sprays nasales o cambios bruscos de altura. Hay que recalcar mucho más que todo son los traumas, porque es la principal de todas. Los traumas tienden a ser directos e indirectos. O sea, un trauma directo a la nariz puede ocasionar un sangrado o en zonas adyacentes a la nariz. Por ejemplo, senos paranasales, a nivel de las órbitas, en el oído medio o en la propia base del cráneo puede ocasionar un sangrado.
Por último, son los factores sistémicos. Estos factores tienden a alterar la funcionalidad de los vasos o la cascada de coagulación. Entre tenemos los medicamentos. Por ejemplo, los anticoagulantes como la heparina o la warfarina. La aspirina, que es un antiplaquetario, antiinflamatorio no esteroideos. También tenemos la discrasia sanguínea. No es más que son alteraciones de los cuerpos formes de la sangre. Pueden ser en número o en la funcionalidad. Tenemos intoxicaciones alcohólicas, ya que el alcohol en sangre tiende a generar vasodilataciones. Las alergias es otra de las causas por irritabilidad de la mucosa. También tenemos junto a las causas sistémicas las fallas cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, estenosis de la válvula mitral, coartación de la aorta. Ya había anunciado que la hipertensión arterial y la arteriosclerosis también son una de las causas de la epistaxis, pero mayormente esto se da en pacientes de mayores de edad. Y obviamente tenemos las infecciones a nivel de la nariz. Ok, están también los trastornos vasculares. Uno de los trastornos vasculares poco comunes, pero que siempre o casi siempre causa un sangrado nasal, es la enfermedad de Rendu-Oster-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria. La imagen superior derecha es una persona que padece este trastorno. Este trastorno se caracteriza por generar muchas uniones y en grandes cantidades de arterias y venas, ocasionando sangrados, especial la nariz, de más de otras partes del cuerpo. También tenemos la malnutrición, los déficits vitamínicos, especialmente, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina K. Ambas dos son necesarias para la protombina o el factor 2 de la coagulación. También tenemos la rigidez muscular. Un ejemplo puede ser en la escoliosis. Hay los músculos que están muy endurecidos y provocan compresión en los vasos sanguíneos. Por último, y para terminar la presentación, tenemos por ejemplo la epistaxis esencial. Esta comúnmente se da en niños, aunque puede perdurar en adolescentes y en adultos jóvenes. Y más que todo es atribuida a una fragilidad capilar a nivel de la mucosa, que ocasiona por el más mínima irritación o estímulo el sangrado. Esta tiende a desaparecer con la edad. Eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado.